¿Se oye? A ver, venga, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al tercer día de la uni de verano. Tres breves avisos. Bueno, aunque todos los cambios que hay en la programación están en los plafones, o sea, es decir, en los carteles grandes que hay en diferentes sitios de la universidad, ahí está actualizado todo lo que es el programa de la uni. O sea, casi que os recomendamos que consultéis todo tema de salas y de la actualización del programa. Hay un pequeño cambio para hoy: el ciclo de comunicación, que ayer la sesión fue en el foro al lado del bar, hoy va a ser en la sala 6, porque van a proyectar alguna cosa y entonces va a ser en la sala 6 allá abajo. Pero para cualquier cosa os recomendamos que miréis en los plafones, en los carteles grandes, para ver cómo está el programa. Luego, por otro lado, os recordamos que... bueno, que deis difusión a través y seguimiento a través de las redes sociales, del Twitter, con el hashtag UniAntiCapi6, pues de todo lo que aquí esté pasando, que lo agradecemos mucho. También incluso difusión al streaming para que tenga seguimiento para la gente que no ha podido estar aquí. Y luego un tercer aviso, que es que, bueno, lo repetimos ya otra vez más, que es la cuestión tanto de no fumar en los recintos en los que no se puede fumar, es decir, especialmente en la zona de tiendas, y por otro lado cuidar la cuestión de la limpieza, especialmente también en esta zona de aquí, que bueno, pues ayer a la noche quedó bastante sucia. Cuanto menos ensuciemos y cuanto más recojamos, pues mucho mejor. Y rápidamente pues presentar esta formación, que yo creo que es un tema de actualidad y que mucha gente pues que tiene ganas seguramente de escuchar y de decir muchas cosas sobre la relación y las tensiones entre marxismo y populismo. Tenemos a Jaime Pastor, que mucha gente aquí ya le conocéis de hace tiempo, profesor de Ciencia Política en la UNED y militante de Anticapitalistas y de la revista Viento Sur, y a Brais Fernández, militante de Anticapitalistas y también de la revista Viento Sur, que bueno, entre ellos dos se encargarán de diseccionar qué es esto del populismo y qué relación tiene con el marxismo. Así que nada, cuando queráis. Va a empezar primero Jaime y luego hablará Brais. Bueno, y una última información. A las 3:30, enfrente del bar, hay una reunión abierta de la delegación de Madrid para la gente que ha venido de Madrid, y que bueno, pues ahí habrá una reunión, una especie de asamblea de toda la gente que es de Madrid, y a la que estáis todos y todas invitadas, que seáis de Madrid, claro. Carlos, bueno, a la media hora no es. A la media hora. Hola, buenos días. ¿Se oye ahora? Sí. Buenos días. Bien, vamos a intentar exponer en más o menos una hora lo que pensamos que es la evolución de los debates en el marxismo, pero no vamos a hablar del marxismo en general, sino de alguna manera el marxismo más como teoría política, más como ese marxismo de la subjetividad al que se refería Manuel Sacristán cuando hablaba de distintos pensadores y estrategas marxistas después de la Revolución de Octubre, y luego, claro, evidentemente contrastar, ¿no? Contrastar esa evolución para llegar a Gramsci, de alguna manera, como ejemplo más avanzado de la evolución de los debates dentro de la tradición terzo internacionalista pre-estalinista, ¿no? Y contrastar eso con, de alguna manera, las teorías de Ernesto Laclau, ¿no? Que yo sí considero que hay que leerle. Hay que leerle para poder discutir con lo que dice. Evidentemente, si no se lee, pues se pueden luego ver versiones distintas, porque además personalmente creo que lo que defienden dirigentes de Podemos es una versión del populismo, ¿no? No se puede decir que sea una interpretación fiel, mecánica, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el debate entre el propio Íñigo Errejón y Chantal Mouffe en su libro, aunque Chantal no dijera lo mismo que Ernesto Laclau. Pero bueno, bien, entonces entrando en esto, lo primero es recordar que claro, que
Ya sabéis que Marx no tenía una estrategia política, diríamos, ¿no? Es Lenin el estratega, el que convierte de alguna manera los debates dentro del marxismo en estrategia política fundamental, resaltando el papel del partido sobre todo, y luego lo que será en la Revolución Rusa los soviets, ¿no? Pero sin olvidar el mismo proceso de la Revolución Rusa, que es mucho más complicado que lo que algunas veces se cuenta, ¿no? Porque parece que se reduce simplemente a un doble poder, ¿no? Y al papel del partido dentro de ese proceso, la insurrección, pero no olvidemos que entre febrero y octubre, pues claro, hubo todos los debates también sobre qué táctica respecto a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y, en fin, más debates y más cuestiones abiertas, ¿no? Claro, una de las diferencias precisamente con Laclau es que él debate de alguna manera con la visión fatalista, optimista de Kautsky, ¿no? Para luego saltar rápidamente a la crítica de lo que él llama marxismo esencialista, o esencialismo del marxismo, mejor dicho, ¿no? Que bueno, ya Bryce hablará de eso, ¿no? Y subestima y deja de lado todos los debates que hay dentro de la Tercera Internacional antes de la propia aportación de Gramsci, ¿no? Entonces, como tampoco da tiempo aquí a enrollarse mucho, yo creo que lo fundamental es señalar que, sobre todo después del fracaso de la Revolución Alemana en octubre del 23, pero ya antes, desde el fracaso de la Acción de Marzo de 1921, también en Alemania, de ese levantamiento, diríamos, blanquista que se produce, hay todo un debate, bueno, y empieza en 1920, en el segundo congreso de la Internacional Comunista, todo un debate a partir del reconocimiento que se está dando una relativa estabilización temporal del capitalismo en Occidente, ¿no? Y, por lo tanto, hay que cambiar de orientación. El modelo ruso, es decir, esa idea de que se puede producir una crisis revolucionaria rápidamente y que un pequeño partido, gracias a esa crisis revolucionaria, puede dar un salto enorme en cuestión de meses, conquistar la dirección del proletariado y lanzarse a la revolución, esa idea aparece ya claramente desechada por los propios Lenin y Trotsky. Empieza, ya digo, incluso antes de la Acción de Marzo del 21, pero es ya rotunda claramente a partir del tercer y el cuarto congreso de la Internacional Comunista, ¿no? Para esto, bueno, me remito a un folleto de Miguel Romero, El origen de la política de Frente Único, que cuenta de forma bastante didáctica, ¿no?, esos debates en esos años, ¿no? Es decir, el mismo Trotsky reconoce que hay que entrar en una retirada temporal. Bueno, ya el mismo Lenin, en la enfermedad infantil del izquierdismo, está polemizando con los pequeños partidos comunistas que se están formando entonces en otros países, ¿no?, como en Gran Bretaña, ¿no?, diciéndoles que, bueno, que tienen que trabajar en los sindicatos, que tienen que bueno, tener una política hacia los partidos socialdemócratas de masas, ¿no? Es decir, pero todavía es, de alguna manera, incipiente, ¿no? Y fundamentalmente lo que se plantea a partir de las lecciones de la propia Revolución Alemana es la necesidad de desarrollar lo que se llama política de frente único obrero, ¿no? Una política de frente único obrero, pero entendida en términos fundamentalmente defensivos, ¿no?, precisamente porque ha cambiado la coyuntura internacional, ¿no? Y en ese marco, pues claro, se introducen también otras ideas clave dentro de ese esquema, ¿no?, que son el programa de transición. Es decir, en aquel momento, en esos tiempos, no se habla tanto de programas, sino se habla de reivindicaciones transitorias, ¿no? Es decir, superar el viejo dilema socialdemócrata entre el programa mínimo y el programa máximo, y destacar que hace falta combinar, partir de las reivindicaciones inmediatas para enlazarlas con otras transitorias y que pueden abrir una perspectiva anticapitalista. Y el gobierno obrero
como culminación de esa política de Frente Único Obrero, como se plantean en Alemania con los debates dentro del Partido Comunista Alemán y en relación a posibles gobiernos regionales que se forman en Alemania con un desenlace finalmente negativo, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar esa evolución, evidentemente manteniendo la idea de que esa política de Frente Único Obrero, de apuesta por reivindicaciones transitorias y de gobierno obrero, tiene que, por supuesto, apoyarse en la creación de un poder popular, que ya diríamos ahora, ¿no? Es decir, de los soviets, ¿no? Es decir, de un proceso de doble poder y de una insurrección. Es decir, una huelga general insurreccional que permita precisamente dar el salto, digamos, desde esa política de Frente Único, ¿no? Pero vemos que, claro, que eso va a ser difícil en el contexto alemán, porque el Partido Comunista, como dice Trotsky, ha ganado a los 3/4 mejor dicho, a los 3/7 de la clase obrera, pero le falta ganar a los 4/7. Y en esa lucha por ganar a los 4/7, a las 4/7 partes de la clase obrera, ahí choca con el Partido Socialdemócrata Alemán y no consigue, digamos, lograr definitivamente la hegemonía. Entonces es importante recordar estas reflexiones dentro de la Tercera Internacional, ya digo, porque superan la visión izquierdista de muchos comunistas de entonces, ¿no? Y es la base para la reflexión de Gramsci. Es decir, que Gramsci lo que hace es retomar las reflexiones aunque se les atribuye fundamentalmente a Lenin, pero Trotsky va también en ese sentido para aplicarlas, evidentemente, a sus reflexiones sobre Europa occidental, ¿no? Es importante, ya digo, insistir aunque uno no sea post-trotskista, ¿no? Pero es importante recordar que, claro, Trotsky defendía abiertamente esa idea de cambio de coyuntura internacional y de una política de frente único y de luchar también por la hegemonía, porque Gramsci lo que hace es confundir e identificar a Trotsky como si defendiera la guerra de maniobra, ¿no? La guerra de movimiento, y subestimara la importancia de la guerra de posiciones, ¿no? Y eso, es decir, precisamente la política de Frente Único Obrero para Trotsky era guerra de posiciones, ¿no? Y eso es lo que, ya digo, yo creo que Gramsci no valora en su caso. Y bueno, ahí se podría hablar de otros personajes. Salto en ese sentido, porque claro, Rosa Luxemburgo también tiene reflexiones en este sentido, pero se sitúa todavía dentro de una visión de fatalismo optimista, ¿no? Respecto al proceso revolucionario alemán y como sabéis fue asesinada en enero del 19 y por lo tanto no pudo entrar, pero ella fue la primera que se manifestó abiertamente en contra de las tesis de Kautsky, que eran unas tesis, digamos, eso sí, de un marxismo ortodoxo determinista, ¿no? Y que consideraba que, bueno, que pasara lo que pasara en la guerra de desgaste, llegaría un momento en que se podía dar el salto a la revolución y que después de la Primera Guerra Mundial se daría más pronto o más tarde. Entonces, entrando en Gramsci, yo creo que lo importante es destacar, primero, que es muy difícil ofrecer una definición clara de cantidad de conceptos que se utilizan de Gramsci, porque son notas en la cárcel, son notas en las que él mismo se autocensura en el empleo de una serie de términos, ¿no? Y bueno, pues ha habido muchos exégetas, ¿no? Hay un diccionario que salió recientemente en italiano, que es muy interesante, pero que demuestra precisamente la complejidad. Entonces, claro, en los mismos conceptos que vamos a ver, pues claro, hay una evolución. Es decir, no es lo mismo lo que escribe Gramsci en 1930 que lo que escribirá en 1934, ¿no? Es decir, que ya digo que es difícil ofrecer ahí una definición clara, ¿no? Incluso el mismo libro de Perry Anderson está escrito antes de la publicación del último cuaderno de Gramsci, ¿no? Entonces, bueno, haré el esfuerzo de sintetizar al máximo partiendo
de que, claro, en él hay esas influencias, por supuesto, de Maquiavelo, pero también de Benedetto Croce, ¿no?, que también hay esa influencia, de alguna manera, de lo que significa las lecciones del propio Risorgimento italiano, ¿no?, y sobre todo, él sí está ya polemizando con el marxismo esencialista en ese sentido, es decir, con ese materialismo histórico ortodoxo que ya se está formando dentro de la Tercera Internacional en proceso de estalinización, ¿no? Y claro, es verdad que ahí, bueno, pues su preocupación importante es reconocer la importancia, por supuesto, de lo que significa la base, es decir, lo que significa la contradicción capital-trabajo, de lo que significa el hecho de que, como él dice, la hegemonía nace en la fábrica, ¿no? Pero él, como decía, se encuentra dentro de ese marxismo de la subjetividad, ¿no?, dentro de ese marxismo político, es decir, bueno, tenemos que partir, por supuesto, de las relaciones de producción, de la lucha de clases, pero es muy importante en el contexto de la Europa occidental, dada la naturaleza y las particularidades de los estados, ¿no?, y del tipo de sociedad civil, conceptos que también van evolucionando a lo largo de su pensamiento, pues es importante poner el acento en los elementos, digamos, de la superestructura. Es decir, está el debate sobre base superestructura, recordando, pues claro, las reflexiones de Marx, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, ahí no creo que me dé tiempo ahora, pero ahí la referencia sigue siendo el prefacio de 1859 a la obra de Marx suya, una contribución a la crítica de la economía política, ¿no?, que insiste en esa centralidad de las relaciones de producción y, por tanto, de la lucha de clases, ¿no?, pero al mismo tiempo luego vemos otra referencia formal cuando el propio Marx hace análisis políticos, ya habla de otros factores, ¿no? Entonces hay una referencia importante en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Luis Napoleón, ¿sí?, cuando él dice sobre las numerosas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de la existencia, se erige toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, hábitos de pensamiento y concepciones de vida variados y peculiarmente conformados. La clase en su totalidad las produce y configura a partir de su fundamento material y de las condiciones sociales correspondientes. La unidad individual hacia la cual fluyen a través de la tradición y la educación puede figurarse que ellas constituyen las verdaderas razones y las verdaderas premisas de su conducta. Bueno, podríamos hablar de otras, en el mismo Capital, en un mismo libro del Capital, hay esa referencia incluso a la relación entre razas que se habla, a la naturaleza, ¿no?, es decir, a otros factores. Entonces, lo que hace Gramsci es apoyarse, digamos, en esa relación más dialéctica, ¿no?, entre base y superestructura, ¿no?, para destacar, en su caso, la importancia de no limitarse a una visión mecánica de que de las relaciones de producción se deriva automáticamente la conciencia de clase, ¿no?, sino que esa conciencia de clase también es modelada por otros factores, ¿no? Es decir, está luchando contra el economicismo, ¿no? Y entonces lo que hace es recoger el concepto de hegemonía, pero que para él es una traslación, digamos, de esa política de frente único, ¿no? Pero ya digo, insistiendo en que tiene que ir ligada a la crítica de la economía política del capital, no a una visión separada, autónoma de la relación económica. Y esto hay un libro reciente de Peter Thomas, que yo creo que es el mejor por ahora, por lo menos que yo he leído, sobre Gramsci. Entonces, entrando en conceptos fundamentales, un concepto importante para Gramsci es el Estado, ¿no? Entonces, para él, ¿qué es el Estado? Pues él habla del Estado pleno o integral, ¿no? Es decir, para él, ¿qué es el Estado pleno o integral? Cito una frase suya, dice: todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase gobernante no solo justifica y mantiene su dominación, sino que consigue ganar el consentimiento activo de aquellos sobre los cuales gobierna.
Ahí hay una definición, ya digo, de las más claras de Gramsci, en el sentido que veis que como está combinando dominación y consentimiento, ¿no? Es decir, el Estado desarrolla toda una serie de actividades para lograr eso, ¿no? Y por lo tanto, para él, el poder no se encuentra solo en el Estado, sino que aparece, es decir, entendido como conjunto de aparatos, diríamos, exclusivamente estatales, sino que aparece difuminado en muchos centros de la sociedad. Hay que investigar los aparatos de hegemonía. Y ahí pone el ejemplo del papel de los medios de comunicación también, del papel de la Iglesia, de las instituciones educativas, de los centros de cultura, de los partidos y de los sindicatos, ¿no? Entonces, claro, ya digo que ahí estamos en esa visión amplia, ¿no? Es decir, de que él insiste en que no se puede ver solo como el aparato coercitivo, digamos, o incluso solo como el Parlamento, que también él insiste mucho en el Parlamento. Hay en ese sentido, pues claro, él habla mucho de lo que es el conjunto de aparatos, ¿no?, que funcionan, ¿no? Y ahí, por lo tanto, bueno, pues por supuesto habla de los jueces, habla de la policía, del ejército y por supuesto del gobierno como tal, pero ya digo, lo extiende también a ese conjunto de instituciones, ¿no? Entonces, esa sería, ya digo, esa definición más amplia de Estado y menos restrictiva, ¿no?, que le permite pasar luego a hablar de hegemonía, ¿no? Y entonces él insiste, ya digo, en el contexto de la época, que eso es muy importante insistir, es decir, en un contexto no prerevolucionario, en un contexto en el que está ascendiendo el fascismo y el nazismo, ¿no? Es decir, que no olvidemos que ya en 1922 Mussolini está gobernando, está mandando en Italia, ¿no? En ese contexto defensivo, ¿no? Y el propio Gramsci ha sacado las lecciones, que no me da tiempo tampoco a explicar, de lo que fue la Revolución Italiana, de los consejos, ¿no?, y de los errores que también cometieron en ese momento, ¿no? Entonces, para él lo importante es necesidad de ir obteniendo la hegemonía para poder conquistar el poder. Y por lo tanto, constituirse en grupo dirigente de las clases aliadas antes que dominante sobre las clases adversarias, ¿no? Esa es la condición necesaria para conformar otro término fundamental que emplea Gramsci, que es bloque histórico. Un bloque histórico nuevo que signifique no solo transformar la superestructura, sino también la estructura. También la estructura económica, ¿no? Y ahí, claro, el problema, y ahí está lo que pone el acento Perry Anderson, es que ahí hay cierta ambigüedad en el propio Gramsci, que en parte Perry Anderson también se lo atribuye a Marx, en el no resaltar suficientemente la diferencia entre las revoluciones burguesas y las revoluciones proletarias, ¿no? Las revoluciones burguesas, la burguesía, antes de conquistar el poder político, ha logrado un poder económico importante. El problema es que la clase obrera no puede conquistar un poder económico importante en la sociedad capitalista sin conquistar el poder político. Es el poder político el que le permitirá, realizar, en términos de Trotsky, incursiones decisivas en la propiedad privada, ¿no? Antes puede construir lo que llamamos una economía social y solidaria, un sector, de alguna manera alternativo que prefigure ese modelo socialista alternativo, pero no es posible pensar que esa hegemonía llegue a ir acompañada de un poder económico suficiente antes del paso de la guerra de posiciones a la guerra de maniobra o de movimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí de lo que se trata es de ir introduciendo mecanismos de dirección de clase, no solo política, sino también moral e intelectual, que ya sabéis que él insistirá mucho en esas dimensiones moral e intelectual, en la sociedad civil. Unir cultura, ética, política y economía. Pero insiste, y cito textualmente, si la hegemonía es ético-política,
no puede no ser también económica, no puede no estar asentada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica. Es decir, siempre hay ahí una clara conciencia de los límites de la lucha en el plano, digamos, cultural, político, ético, siendo fundamental para él, ¿no? Otra idea importante en Gramsci, la necesidad en ese marco de lucha por la hegemonía de ir conformando un bloque histórico alternativo, la ruptura del cemento ideológico. La ruptura del cemento ideológico es la dominante, digamos, es la que debe asegurar el consentimiento de las masas frente a la hegemonía de la burguesía, y esa es la tarea central. Y ahí está el término tan usado y abusado de sentido común, ¿no? Es decir, que también hay ahí, es decir, claro, hay, ya digo, hay diccionarios, sobre todo, claro, de italianos, para hacer, que dominan bien la lengua, ¿no? Claro, hay una evolución también en cómo utiliza Gramsci los términos sentido común y buen sentido, ¿no? En fin, no hay la claridad, digamos, que algunos pretenden darle a estos términos, ¿no? Para el sentido común, ¿qué sería? La concepción popular tradicional propia del hombre medio, él habla del hombre, que está, eso sí, en transformación continua. Es decir, habla, digamos, de eso, la concepción popular, digamos, del nivel medio ciudadano, que para algunos hoy son las encuestas, ¿no? Entonces, lo importante es la tensión que pone entre sentido común y buen sentido, ¿no? El buen sentido tendría que ser el elemento crítico respecto a las cristalizaciones y dogmatizaciones del sentido común. Es decir, tiene que cuestionar ese buen sentido, sentido común, ¿no? Para ir cambiándolo, no adaptarse a ese sentido común. También con Trotsky diríamos adaptación pedagógica sí, pero no adaptación política, ¿no? Y necesidad, por tanto, de luchar por un nuevo sentido común, ¿no? Precisamente a partir del papel de los intelectuales de la clase, que para él intelectuales no son solo los que ejercen de profesores o escritores y demás, sino intelectual colectivo, es decir, todo el mundo puede ser, es decir, superar lo que diríamos hoy la separación entre saber experto y saber profano, ¿no? Y por lo tanto, ahí, claro, y luego hablaré de eso, pues claro, está el papel del partido, ¿no? Volviendo a esto, para esa lucha por la hegemonía, para ese horizonte del bloque histórico, para la lucha por romper el cemento ideológico cambiando el sentido común, pues eso, se trata de basarse en el contexto en el que estamos hablando de entonces, de priorizar, de desarrollar la guerra de posiciones, ¿no? Una guerra de posiciones que significa luchar por la creación de un nuevo consenso y de otro concepto importante, ¿no? que desde luego no hay que dejar que se lo quede el populismo, que es la construcción de una nueva voluntad colectiva, ¿no? Lo que luego llamará una nueva voluntad colectiva nacional popular, ¿no? Eso yo creo que no tiene por qué ser, digamos, no tenemos por qué permitir que sea algo que lo utilice únicamente el populismo, sino que tiene se sitúa dentro precisamente de esa concepción que trata de ir más allá de los esbozos de estrategia alternativa que desarrollaron o que apuntaron Lenin y Trotsky, ¿no? Pero claro, para Gramsci, ¿qué es construir un nuevo consenso? Pues es precisamente la capacidad de transformar los intereses corporativos en intereses solidarios para articular un bloque histórico creador de un nuevo tipo de sociedad. Es decir, superar el corporativismo de cada movimiento o las tendencias corporativistas que puedan darse cada movimiento para articularlas, ¿no? Y para realmente puedan conformarse en un bloque común, ¿no? Y en ese sentido, él saca las lecciones precisamente de la Revolución Italiana, de los consejos de 1919-1920, ¿no? En el que se dio cuenta de que el proletariado del norte
no se había preocupado de una alianza con el campesinado del sur, ¿no? Con el Mezzogiorno, ¿no? Y a partir de ahí está el término, él emplea el término de clases subalternas. Es decir, por ejemplo, ya digo, términos como clase obrera no aparecen mucho, términos como capitalismo no aparecen mucho. Es decir, hay determinados, por supuesto, dictadura del proletariado no aparece mucho, pero no se puede decir que sea porque en aquellos tiempos él no defendiera eso, sino que por la autocensura que estaba sufriendo, bueno, pues empleaba otros términos, ¿no? Pero sí. Media hora ya, pues. Bueno, entonces, ahí lo importante es que él saca las lecciones y dice, lo importante es que la clase obrera sea capaz de ser la clase que refleje los intereses del conjunto nacional popular. En un sentido de digo que lo que hace es buscar alianza proletario-campesinado, pero para construir un pueblo, ¿no? Para construir un pueblo que ya digo que tampoco es un término que debemos dejar a otros, ¿no? Siempre que le demos un significado, por supuesto, distinto al que le puedan dar otros, ¿no? Y que ese pueblo tenga capacidad de expresión de su propia voluntad nacional popular, capaz de suscitar otro término para mí importante, que es un espíritu de escisión en la sociedad y que, por lo tanto, pase a estar dispuesto a enfrentarse a las clases dominantes y a plantear lo que él llama también la reforma intelectual y moral, ¿no? Y ahí, evidentemente, está el papel del partido. Para él el partido, como buen seguidor de Maquiavelo, pues es el príncipe moderno, ¿no? Es el intelectual orgánico de la clase obrera, el sujeto activo de construcción de esa voluntad colectiva mediante una pedagogía democrática. Bien, otras ideas importantes para ver bueno, aunque de todas maneras, en fin, de eso ya hablará Bryce, pero obviamente Laclau y Chantal Mouffe reconocen que ellos tienen diferencias con Gramsci, es decir, ellos solo hablan de guerra de posición, no hablan de guerra de movimiento, ¿no? Ellos reconocen que no parten de la centralidad de la clase obrera, ¿no? Ellos hablan del Estado como un campo de disputa, no como algo con esa naturaleza de clase que le da Gramsci, ¿no? Pero, en fin, precisamente dentro de ese proceso, digamos, de lucha por la hegemonía, de guerra de posiciones, no olvida el horizonte de guerra de movimiento. Y, por ejemplo, cuando habla de relaciones de fuerzas, pues habla de relaciones de fuerzas políticas, de relaciones de fuerzas políticas que también tengan en cuenta el factor internacional, y eso es muy importante, ¿no? Es decir, él destaca mucho también el factor que llamaríamos ahora geopolítico, ¿no? Y, por lo tanto, plantea como tres fases, ¿no? El pase de nivel económico corporativo al de solidaridad de intereses y al de, finalmente, una conciencia ético-política de clase, pero que finalmente tendrá que pasar al plano militar, ¿no? En esos términos hablaba entonces. ¿Qué tipos de crisis distingue Gramsci? Pues Gramsci distingue crisis orgánica, ¿no? Que sería disgregación del bloque histórico y desafío organizado de las clases subalternas a ese bloque histórico dominante, pero claro, en esa crisis orgánica, obviamente, en esa dialéctica de que la burguesía ya no puede gobernar como antes, pero el proletariado o el pueblo, esa voluntad nacional popular todavía no se ha construido, es donde aparecen los monstruos, ¿no? Frase tan citada en muchas ocasiones, ¿no? Y ahí es donde introduce el concepto de cesarismo, ¿no? Cesarismos que pueden ser conservadores, pero que pueden ser progresistas, ¿no? Es decir, en ese sentido, es un término similar al que realmente empleaba Marx cuando hablaba de bonapartismo, o el propio Trotsky cuando también empleaba ese término, ¿no? Es decir, los cesarismos aparecen en aquellas condiciones de equilibrio de fuerzas, de perspectivas catastróficas, ¿no? Álvaro García Linera, en su traducción, habla de empate catastrófico, ¿no? Es decir, lo que se daba antes de la victoria de Evo Morales en Bolivia, aunque algunos, incluso Paco Fernández Buey, consideraba que Evo Morales era un ejemplo de cesarismo progresista,
no tanto, digamos, de una materialización de ese proyecto de Gramsci, ¿no? Bien, lo importante es que hay que saber distinguir cuando estamos ante una crisis orgánica de Estado, ¿eh?, o de hegemonía, como cuando estamos en una crisis de régimen, una crisis coyuntural o una crisis histórica, ¿no?, que puede estar relacionada con la crisis histórica, evidentemente es la que había en los años 30. En los años 30 había una crisis histórica del capitalismo, una crisis orgánica de Estado, y en ese contexto el fascismo y el nazismo, después de las derrotas sufridas por el movimiento obrero, aparece como la alternativa monstruosa, en esas condiciones, al servicio del gran capital, por supuesto, finalmente, ¿no? Bien, pero claro, él precisamente dice, cuidado, porque claro, hay que luchar por la hegemonía, pero hay que evitar el transformismo, ¿no? Y el transformismo para el que sería la revolución pasiva, ¿no? Es decir, el recambio de élites, ¿no? El recambio de élites, la reforma de un régimen, es decir, que se puedan transformar las formas políticas de la sociedad, pero que, sin embargo, sigan manteniéndose los mismos contenidos económicos. Y ahí él dice, hace falta el momento jacobino popular. Sin momento jacobino popular, en el sentido, digamos, de revolución desde abajo, eso sí, con un liderazgo que sería el partido, el riesgo que tenemos es que acabe produciendo simplemente un transformismo en la contraélite, que se enfrenta a la élite dominante, ¿no? Y, por lo tanto, de lo que se trata es de apostar por una hegemonía expansiva, una hegemonía expansiva que muy probablemente solo se podrá dar una vez conquistado el poder, ¿no? Porque una vez conquistado el poder también se puede dar transformismo. Es decir, hay la tensión entre mantener ese bloque histórico popular o, al contrario, en función de querer ganar a sectores que eran antes del bloque dominante, perder el apoyo de partes del bloque histórico. Entonces ahí, bueno, pues podríamos hablar del caso de Bolivia, pues las tensiones entre el gobierno y los pueblos indígenas, ¿no? O la tensión entre extractivismo y buen vivir, ¿no? Es decir, ahí hay tensiones, es decir, por ejemplo, en Bolivia, pues la plurinacionalidad se ha convertido en sentido común, ¿no?, pero no va acompañada del cambio de modelo económico, ¿no? Bien, y por lo tanto el horizonte tiene que ser una hegemonía expansiva, cuando él tampoco habla de socialismo, comunismo, pero también hay que entenderlo fundamentalmente por las condiciones en las que está escribiendo, está hablando fundamentalmente de que hay que ir hacia una sociedad autorregulada, ¿no? Una sociedad regulada, una sociedad en la que realmente se vayan diluyendo las funciones del Estado. Bueno, como ya me corta mi amigo Bryce, pues lo dejo ahí. Vale, gracias. Bueno, pues nada. La verdad es que preparando esta charla, pues me he rayado un poco porque llevo todo el año leyendo a Laclau y era como importante tratar de depurar pues toda su retórica, todo su lenguaje, todas sus referencias intelectuales, que son muy interesantes, son muy complejas, ¿no?, para intentar centrar la discusión en los puntos políticos y teóricos pues más concretos, ¿no? Que eso, o sea, ese ejercicio difícil de depuración para tratar de ir a lo concreto, yo creo que es lo que dificulta muchísimo la lectura de una figura como Laclau, ¿no? Para empezar, una aclaración. O sea, cuando hablamos de populismo, no lo utilizamos como lo utiliza Maruenda, no lo utilizamos como lo utilizan los más media, es decir, como una política plebeya, como una política popular, como una política desde abajo, sino que más bien vamos a debatir en torno a la teoría política desarrollada por Ernesto Laclau, ¿no? ¿Y quién es este filósofo, este pensador del que hemos oído hablar muchísimo, ¿no? Yo, o sea, también lo pienso como que hay un cambio muy grande, pues como en la conciencia del movimiento, cuando tenemos que hacer una formación como esta y hablar de una persona como Laclau. Y lo digo para bien, es decir, que autores de estas características tan complejas sean hasta cierto punto popularizados, estén en boca de todo el mundo, refleja también que
hay un avance en los debates políticos, ¿no? Un avance que a veces no va acompañado de una discusión excesivamente honesta, porque sí que es verdad que durante el último año y pico, cuando debatimos, bueno, pues los compañeros que pueden estar más identificados con la CLAU y toda la teoría postestructuralista del discurso y los que nos reclamamos del marxismo revolucionario, a veces la impresión que da es que no nos entendemos. O sea, que no nos entendemos porque tú me estás atribuyendo a mí posturas que yo jamás he defendido. Es decir, si te dedicas a discutir con un marxismo con el cual yo me opongo, pues posiblemente ganes la discusión, pero posiblemente tampoco nos entendamos y tampoco seamos capaces de tender puentes y de tener un debate constructivo, ¿no? Entonces yo creo que es importante, cuando encaramos este debate, intentar ser lo más fieles a la teoría política de la CLAU. Y luego, si tal, en otros espacios discutimos sobre determinadas derivaciones de esa teoría política o aplicaciones libres, ¿no? Pues decía que Ernesto Laclau es un teórico político argentino que comienza su militancia política en el trotskismo, curiosamente, para evolucionar o involucionar, según se vea, que ya sabéis que los desarrollos no son lineales, al socialismo nacional y terminar apoyando al kirchnerismo, ¿no? Y Laclau debate siempre con y dentro del marxismo, al menos en sus inicios, con textos muy interesantes como La autonomía de lo político, que está en un librillo muy chulo que acaba de reeditar Laclau, que se llama Política e ideología en la teoría marxista, que os recomiendo a todos que leáis, para evolucionar hacia una teoría postestructuralista fundamentada en el discurso, ¿no? Que ya se empieza a ver en sus libros como Hegemonía y estrategia socialista y que culmina en el bestseller de la época, que es la razón populista, ¿no? Y me pareció interesante mencionar por lo menos el recorrido intelectual de Laclau, porque es también un recorrido pues hasta cierto punto común en la teoría crítica. Es decir, las ideas no existen al margen de las relaciones sociales y de los procesos históricos. Eso es lo que nos enseña un poco Perry Anderson en todos sus análisis de historia de las ideas, sino que las tendencias ideológicas también se desarrollan en función del desarrollo real, de la lucha de clases en el seno de la sociedad, ¿no? Y claro, o la mayoría de los que estamos aquí, pues nos consideramos marxistas, pero eso no impide reconocer que el marxismo entra en crisis como la teoría crítica por excelencia en los años 80. Es decir, que hay un cuestionamiento del marxismo como esa teoría articuladora del antagonismo por parte de diferentes sectores, lo que luego se ha venido a denominar posteriormente como posmodernismo, ¿no? Como posmodernidad. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando a ti se te plantea una pregunta en el plano histórico, hay como dos formas de responder. Intentar responder a la pregunta que te plantean o negar la pregunta. Yo creo que esa segunda fórmula es poco útil, ¿no? Y hasta cierto punto la crisis del marxismo, en mi opinión, que se empieza a superar ahora, después de muchos años, después de una épica muy resistencialista, pero poco creadora, tiene muchísimo que ver con la destrucción del sujeto histórico que sostenía el marxismo. Es decir, la crisis del movimiento obrero tradicional, la derrota de la ola 68ista, la idea de que la Unión Soviética es un monstruo burocrático irreformable, la irrupción del neoliberalismo, la atomización de la clase obrera fordista de cuello azul, estructurada en sindicatos, con sus partidos reformistas tradicionales, implica también necesariamente una crisis del marxismo. Es decir, el marxismo no existe en el vacío como idea, sino que necesariamente necesita de un sujeto al que interpelar, con el que interactuar para mantenerse vivo como teoría política, ¿no? Y yo creo que de esa crisis del marxismo, que es una crisis también estructural del movimiento obrero, surge el postestructuralismo, surge la teoría del discurso, surge lo que podríamos llamar el posmodernismo, ¿no? De la crisis del sujeto surge una teoría política o una filosofía, una ontología incluso, que trata de responder a esta crisis del sujeto, ¿no? Y por esbozarlo en forma de pregunta, ¿cómo podemos componer identidades colectivas después de estos cambios irreversibles? O dicho de otra forma, si la política es la gestión de lo colectivo, ¿cómo se conforman estas identidades colectivas? Teniendo en cuenta que las viejas identidades colectivas, como era la del movimiento tradicional, ya no existen, porque han sido derrotadas en un proceso histórico de lo que podríamos llamar corto o largo siglo XX, según se vea, ¿no? Entonces, el concepto de populismo de Laclau hace alusión a la lógica política de cómo se constituyen los sujetos, en este caso centrado en el concepto
de pueblo, ¿no? Entonces, para Laclau, el populismo no es un movimiento político específico, ¿no? Sino que el populismo o la lógica populista es lo político en estado puro. La lógica populista es una lógica formal, una lógica trascendental. El populismo aparece cuando determinadas demandas democráticas, como por ejemplo la reivindicación por una sanidad pública o en el caso de un ayuntamiento en concreto, reclamar una carretera a las instituciones oficiales, demandas que podríamos calificar como corporativas, como particulares, ¿no? Como de un sector concreto de la sociedad, encadenan una serie de equivalencias y de esa concatenación surge el pueblo. Es decir, como sujeto político universal, ¿no? Como de un hecho concreto, de un hecho específico, de un hecho corporativo, componemos, por así decirlo, un todo. Como una demanda concreta es capaz de representar a la totalidad, ¿no? Por decirlo en lenguaje postestructuralista, cómo pasamos de lo particular a lo universal, ¿no? Yo creo que lo interesante de todo esto, o la raíz del pensamiento de Laclau, es que entonces no existe ningún sujeto constituido previamente en lo social, en lo económico, en lo estructural. Es decir, ningún sujeto tiene una raíz material que luego lo determine en lo político, sino que el sujeto se constituye a través de un acto de denominación radical. Es decir, el sujeto existe cuando es construido a través del discurso. Por decirlo de otra forma, el campo de constitución del sujeto deja de ser lo social, las relaciones económicas, las relaciones materiales y relaciones económicas, entendido no solo como relaciones de explotación, sino como relaciones de producción en sentido amplio, sino que el campo de constitución del sujeto es lo político, entendido como una esfera autónoma que actúa a través del discurso. Es decir, la clase trabajadora no existiría si no hubiera un elemento que la nomina como clase y que la hace reconocerse como tal, ¿no? Y ahora vamos a intentar entrar un poco en el debate más específico que tiene Laclau con el marxismo, o en algunos momentos contra el marxismo, ¿no? Yo me centraré en dos cuestiones. Por una parte, Laclau le atribuye al marxismo esencialismo o reduccionismo, ¿no? Al entender que el marxismo da por constituido o por preconstituido el sujeto, ¿no? Con el concepto de clase. Es decir, el marxismo no entiende lo político, el marxismo entiende que las relaciones sociológicas se traducen automáticamente en lo político y, por lo tanto, el marxismo reduce todos los antagonismos a la cuestión de clase entendida como la expresión de unas relaciones de explotación directamente en el plano político. Y otra crítica que hace Laclau, ¿no? Pues Laclau es una persona que lee mucho a Althusser, que lee mucho a Poulantzas, a toda esa escuela del marxismo, es la cuestión del instrumentalismo, ¿no? Para Laclau, los conceptos y las construcciones sociales son un campo de disputa política. Es decir, la hegemonía es el campo de disputa política privilegiado entre los diferentes agentes que componen la sociedad. Y recordemos que no existen agentes preconstituidos, sino que los agentes se construyen, según Laclau, a través de la disputa hegemónica, ¿no? Una disputa hegemónica organizada en torno a conceptos y espacios que podríamos denominar como neutros, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es pues, cómo percibe Laclau el Estado. Es decir, Laclau percibe el Estado no como un instrumento de dominación de clase, como lo concibe tradicionalmente la herencia marxista, sino más bien como un espacio de condensación de fuerzas y de disputas entre diferentes agentes sociales, ni siquiera clases, ¿no? Entonces, intentamos centrar el debate en dos puntos, ¿no? En cómo se constituye el sujeto y dónde, en qué campo social operan esos sujetos, ¿no? Estos debates yo creo que tienen mucho que ver precisamente con lo que hablábamos al principio, ¿no? Con un cambio de ciclo histórico y que yo creo que todos hasta cierto punto estamos a la búsqueda del sujeto perdido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, ¿quién puede transformar las cosas? ¿Quién es el agente social que puede hacer política, ¿no? Y si antes teníamos respuestas que eran bastante, pues que nos tranquilizaban bastante, pues ahora pues toda esa derrota del movimiento tradicional, obrero tradicional, nos obliga a buscar nuevas respuestas, ¿no? Y yo voy a debatir mucho con el marxismo clásico, continuando un poco por donde iba Jaime, pero por una sencilla razón. Es verdad que ahora, pues, sobre todo entre cierta militancia posmoderna universitaria, está muy de moda despreciar todo lo que han sido los debates del marxismo. Y curiosamente luego esta gente reivindica muchísimo a Laclau.
pues deberían echarle un ojo a alguno de sus textos porque es un debate permanente con el marxismo clásico. Es decir, la Clau debate con Kautsky, debate con Rosa Luxemburgo, debate con Lenin, debate con Gramsci, ¿no? Entonces, empezamos con la cuestión de la clase y la conformación del sujeto. Yo empezaría con una afirmación provocadora y casi normativa que dice Perry Anderson en su debate con E.P. Thompson y con Althusser, que las clases existen aunque no se reconozcan como tales. Es decir, las clases están ahí y no son una mera afirmación subjetiva. Una cosa son las formas históricas que adquiera la clase en un momento dado. Es decir, la tradicional clase obrera, sindicada, varón blanco, que trabaja en una fábrica, etcétera, etcétera. Eso sería la forma que adquiere la clase en un momento determinado. Y por otra parte estaría la relación estructural, que denominaremos relación proletaria, que sería esa relación de explotación sociológica que permite la reproducción de una clase y de toda su articulación económica, ¿no? Es decir, que las clases sociales a nivel sociológico para el marxismo se definen por su posición en el proceso productivo, no por su forma concreta que adquieren en un momento dado, ¿no? Es decir, es aquella relación social que surge del hecho de que una parte de la población, a través de la propiedad privada de los medios de producción, explota a la otra parte extrayendo una parte de su trabajo, lo que Marx llamaba en El Capital la plusvalía, ¿no? Una clase que solo existe en oposición a otro, es decir, la burguesía existe porque existe el proletariado y viceversa. Bueno, esto es una afirmación marxista, depurada, clásica. Yo creo que en este sentido pues no debería haber demasiado debate. Acaba de reeditar también Siglo XXI un libro de Eric Colin Wright que se llama Clases, donde bueno, trata de fundamentar pues, esta afirmación empírica, ¿no? Es verdad que el concepto de clases marxista se diferencia de otros conceptos como el weberiano, que mide las clases a nivel de relación salarial, a nivel de ingresos, o otros conceptos como los de Proudhon, ¿no? que hablan más de las clases pues por quién se apropia del trabajo y no la fuerza de trabajo, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí pues, el debate en el marxismo es un debate pues, de definiciones, de clase, pero es un debate secundario porque no hay diferentes, por así decirlo, estructurales o conceptuales, ¿no? El problema yo creo que viene después. Es decir, el problema viene en cómo se constituye la clase como sujeto. Es decir, Marx utiliza una expresión que proviene de Hegel, que existe clase en sí y clase para sí. Pero en ese clase en sí y en ese clase para sí existe un hiato. Es decir, ¿qué pasa en el medio? Es decir, ¿cómo se pasa de clase en sí a clase para sí? Y yo creo que esa es la pregunta recurrente que aparece en el marxismo cuando nos preguntamos por bueno, cómo se constituye la clase trabajadora o el proletariado como sujeto, ¿no? Es decir, cómo se construye la conciencia de que la clase es una clase, ¿no? Y el marxismo ha dado diferentes respuestas a este problema. Yo creo que hay algunas erróneas que podemos borrar, que son las con las cuales debate la Clau de forma muy recurrente. Una de ellas es el marxismo de la Segunda Internacional y otra de ellas es la del estalinismo, ¿no? Que yo creo que son como respuestas muy similares y particularmente nefastas, ¿no? Para el estalinismo y para el reformismo de la socialdemocracia de la Segunda Internacional, la clase se constituye automáticamente como tal y se constituye a través del partido, ¿no? Kautsky llega a teorizar directamente que la clase obrera es directamente socialdemócrata, o sea, lo cual es un delirio sobrepoliticista, es decir, bueno, la clase puede ser socialdemócrata, pero también puede ser católica, también puede ser conservadora, etcétera, etcétera, es decir, no hay una transposición ideológica necesaria desde el punto de vista histórico de tu posición económica a tu conciencia política. Y luego el estalinismo lo que viene a decir, siguiendo o recuperando esta herencia de la Segunda Internacional, es que el partido encarna los intereses históricos de la clase obrera con no sé qué fin. Bueno, eso, podían dar virajes bruscos en cualquier momento y cambiar los fines a petición del camarada Stalin, ¿no? Es decir, hay una visión en este marxismo vulgar de un automatismo extremo, ¿no? De un mecanicismo de representación, de que la clase se transpone directamente a lo político sin ningún tipo de mediaciones y sin ningún proceso de contradicción interna en su constitución como tal, ¿no? Yo creo que esto tiene una consecuencia muy peligrosa, todo ese economicismo marxista, que es que al final tú acabas viendo a la clase no como el sujeto que se autoconstituye como agencia, sino que lo acabas viendo como un objeto que el partido pues, va a
moldeando, tiriri, tiriri, nosotros tenemos que hacer la historia, bueno, la clase está ahí, le decimos lo que tiene que hacer y el partido pues dirige todos los procesos históricos. No hay una transposición de lo que era pues la idea del marxismo y de su constitución de clases, ¿no? Pues entonces admitamos que la clase no se constituye automáticamente en sujeto, ¿no? Que hace falta política para constituir a la clase como sujeto a pesar de esa realidad sociológica que hemos descrito previamente, ¿no? Y yo creo que en el marxismo clásico se dan tres respuestas. Por una parte, la respuesta de Rosa Luxemburgo, que yo creo que es profundamente interesante, porque a Rosa Luxemburgo muchas veces se le atribuye pues, ser una persona, bueno, espontaneísta, que despreciaba la construcción del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo, bueno, pues creo que no es del todo así, que habría que matizar, ¿no? Porque Rosa Luxemburgo entiende perfectamente que la clase obrera es algo estático y a la vez dinámico, ¿no? Que la socialdemocracia alemana construye, como por así decirlo, un aparato político que en realidad cada vez se corresponde menos con la realidad del proletariado alemán. Es decir, el proletariado alemán se va volviendo más disperso, se va volviendo más plural, por así decirlo, y el discurso ideológico de Kautsky, de la socialdemocracia alemana, con el cual debate Rosa Luxemburgo, se va volviendo como más homogéneo, o sea, muchísimo más mecánico. Entonces, ¿qué dice Rosa Luxemburgo? Es verdad que existe el proletariado como tal, que existen relaciones diversas, pero tenemos que buscar alguna forma para unificar a ese proletariado que no se unifica necesariamente en el partido, sino que en un momento dado se puede unificar fuera del partido. ¿Y de qué habla Rosa Luxemburgo? De la huelga general. Es decir, de la huelga general como un momento en donde toda esa diversidad proletaria se unifica en torno a un objetivo político concreto. Es decir, que esa diversidad y a la vez unidad sociológica requiere de un momento histórico, es decir, de una lucha para unificarse, porque la unidad no está dada mecánicamente en lo social, ¿no? Luego, por otra parte, está Gramsci, y dando un salto temporal porque luego me interesa volver a Lenin, ¿no? Y Gramsci pues también entiende que no hay una relación mecánica entre clase como ente sociológico y sujeto, y habla de la disputa hegemónica, ¿no? Es decir, de un proyecto de clase que sea capaz de encarnarse en un proyecto de país, en un proyecto de todos, es decir, un bloque histórico capaz de imponer su dominación sobre el otro, ¿no? Y Gramsci, yo creo que lo interesante, y el manido concepto de hegemonía debe ser clarificado de vez en cuando a riesgo de que pierda su significado, Gramsci entiende hegemonía por articulación. Es decir, Gramsci no entiende que el proletariado exista como clase al margen de unas condiciones históricamente indeterminadas, sino que Gramsci es profundamente historicista. Es decir, el proletariado es un proletariado concreto, que existe en un país concreto, en una época histórica concreta. Por lo tanto, el proletariado no vive solo en la sociedad como clase, sino que el proletariado tiene que articularse con una serie de composiciones que van más allá del propio proletariado. Es decir, el proletariado debe disputar cómo se concibe el conjunto de la sociedad. Y ese es el concepto de hegemonía que hay en Gramsci. La hegemonía tiene una base material, se fundamenta en una base material, pero es un concepto que se desarrolla en el plano de la articulación. Es decir, cuando tú construyes hegemonía, tú también estás cambiando como sujeto. Es decir, el proletariado, cuando disputa la dirección moral y la dirección política de un país, por así decirlo, también se contamina de las tradiciones históricas, políticas, culturales de un país en concreto. De ahí el concepto de lo nacional popular, de lo popular entendido como... bueno, Gramsci debate muchísimo, pues, por ejemplo, con la cuestión católica, con la cuestión meridional, para intentar, pues, por así decirlo, disputar esa historia que ha ido construyendo el pueblo, ¿no? Y luego está el caso de Lenin, que yo creo que es un caso muy, muy interesante, porque Lenin teoriza la necesidad de que el sujeto proletario construye una herramienta, que es el partido, ¿no? Pero Lenin, y eso lo dice Cade Smith en una frase muy buena, dice que en realidad el siglo XX cambió cuando Lenin leyó a Clausewitz, porque es cuando el marxismo se hizo táctica, se hizo coyuntura, se hizo estrategia. Dejó de pensar en términos abstractos, en términos mecánicos, y empezó a entender la historia como una serie de disrupciones en donde el sujeto constituido podía intervenir y podía cambiar las cosas, ¿no? Lenin, por así decirlo, inventa el concepto moderno de coyuntura, ¿no? Como la cosa puede cambiar de una forma muy rápido y tú tienes que estar preparado, pues, para ahí incidir en la realidad, ¿no?
Y Laclau, cuando habla de Lenin, dice que Lenin, perdona, voy a beber un poco, dice que Lenin recurre a una lógica populista de la política. Volvemos a recordar lo de antes, ¿no? Demandas democráticas que se convierten en equivalentes, una parte es capaz de representar al todo y constituye el pueblo. Laclau atribuye a Lenin la lógica de populista y se basa en una consigna que es la de pan, paz y tierra, ¿no? Que es, pues, por así decirlo, la consigna que cohesiona al pueblo ruso, que era una diversidad, con un proletariado industrial muy concentrado en determinados territorios, con un campesinado que era el 80% de la población, con una guerra imperialista que había convertido en soldados a decenas de millones de campesinos, ¿no? Entonces es un poco como la consigna pan, paz y tierra, es decir, determinadas consignas pues, concretas, etcétera, etcétera, son capaces de convertirse en ese aglutinador que transforma en pueblo pues, a una serie de sujetos diversos y antagonistas, ¿no? Entonces, un poco lo que viene a decir Laclau es que esa consigna es la que constituye pueblo, ¿no? Esto también lo podéis ver pues en algún escrito de Pablo Iglesias, teoriza lo mismo. Yo creo que esto es parcialmente correcto. Es decir, yo creo que Lenin es capaz de identificar en un momento dado una serie de consignas sencillas que unifican a las clases populares en torno a un objetivo político. Bueno, yo creo que en ese sentido no va a haber mucha discusión. Pero a la hora de conformar sujeto, yo creo que el problema es que Laclau solo mira esa parte de cómo se constituye el pueblo, porque la otra consigna de Lenin era todo el poder para los soviets. Es decir, está muy bien hablar del discurso, de constituir el sujeto a través de las consignas, pero la consigna de todo el poder para los soviets significaba que el sujeto no ha sido formado por una exterioridad discursiva. Es decir, el sujeto que hace la Revolución Rusa no es formado por la consigna de Lenin. Es decir, es formado también a través de prácticas materiales concretas, a través de formas de autoorganización producidas en comunidades vivas, no por un partido que se las transmite a unas clases populares, ¿no? Es decir, sino como el antagonismo, la experiencia real, la costumbre, la confrontación, el conflicto, la guerra, generan relaciones sociales antagónicas capaces de sustituir a las anteriores. Es decir, no es solo el discurso, sino que también se articulan una serie de prácticas sociales reales, materiales, que son capaces de generar un sujeto antagonista que es capaz de hacer la revolución, ¿no? Entonces, en resumen, por quedarnos pues con tres cosillas, ¿no? Existe una precondición material, sociológica, que sobredetermina, es decir, que establece los límites y las potencias de la constitución del sujeto, pero estas cualidades no se transforman automáticamente, sino que requieren la política para ello. Pero es importante lo de las sobredeterminaciones, porque si creemos que la constitución de lo político existe al margen de las clases, tenemos un serio problema. Es decir, somos, bueno, seres humanos todos, libres, que deciden, bueno, pues ahí en el mercado de las ideas, ¿a qué ideologías ascriben? No, eso no funciona así. Y llevemos la pregunta al absurdo, démosles la vuelta. No nos preguntemos si la clase obrera es el sujeto revolucionario, preguntémonos si la burguesía pudiera ser el sujeto revolucionario. Démosle la vuelta. Digamos, hay determinaciones materiales. ¿La burguesía podría construir el socialismo? Es decir, ¿a alguien se le ocurre imaginar que una clase determinada asuma determinadas ideas que son contrarias a su posición social? Es decir, es ahí donde falla el populismo. Si no hay determinaciones económicas, o sea, y si todo es una construcción subjetiva y meramente discursiva, pues, bueno, las ideas son una especie de libre mercado en donde tú simplemente eliges la que prefieres. Y desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, eso no es así, ¿no? La constitución política de la clase como sujeto se da en una tensión constante, ¿no?, entre una formación normativa, lo que puede ser una clase o lo que nosotros queremos que sea, y unas experiencias, unas luchas, unas derrotas, etcétera, etcétera, ¿no? No existe simplemente a través de una nominación discursiva, sino a través de una experiencia real, ¿no? Y es un poco ahí, en el plano del sujeto, donde están bueno, pues las diferencias y las similitudes entre marxismo y populismo, ¿no? Pasamos al segundo punto que queríamos tocar. ¿Cuánto llevo? Ah, todavía tengo. Vale.
Bueno, los teóricos populistas, y no olvidemos que el populismo y que Laclau inaugura una escuela de pensamiento, es decir, que no es un tipo que exista ahí solo, que luego está toda la escuela de Essex, que escriben recurrentemente sobre Laclau, acerca de Laclau, que son teóricos muy interesantes. Pues para los teóricos populistas el campo de acción privilegiado es el Estado, ¿no? Entendido como un aparato neutro que encarna la organización de la sociedad y que representa, por así decirlo, pues el campo privilegiado donde los agentes pues tratan de representar sus intereses, ¿no? En este caso, pues el pueblo lucha por la representación, por ocupar el Estado, no por la radical supresión del Estado, ¿no? Yo creo que en ese sentido el populismo tiende a privilegiar un tipo de lucha, es decir, pueblo versus bloque de poder. Es decir, la paradoja es que para el populismo lo social es irreductible y solo se unifica en lo político, pero luego es incapaz de ver esta relación como el Estado, como un proceso de articulación de lo social que sobredetermina lo político, ¿no? ¿Y qué es el Estado para el marxismo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues para un marxismo que ha tenido que responder a unos estados que no tienen nada que ver pues, con el Estado con el que se enfrentaba Lenin, ¿no? Yo he elegido pues 3 cosas que creo que es interesante destacar de lo que es el Estado, ¿no? El Estado es capitalista, es decir, el Estado tiene una naturaleza no de clase, sino de sistema, porque tiene como función garantizar la reproducción del capital. Un ejemplo clásico, es decir, por ejemplo, lo utiliza Ken Loach en su famoso documental de 1945, que es todo el tema de la construcción del ferrocarril en Gran Bretaña y de la nacionalización pues, de determinadas empresas. Porque el Estado británico, que seguía siendo un Estado capitalista, nacionaliza esas empresas? Es decir, para favorecer el bienestar de los trabajadores o porque el Estado también es una herramienta que tiene que garantizar determinadas inversiones que garantizan la reproducción del capital. Entonces yo creo que es importante ver al Estado como el capitalismo colectivo, ¿no? Si Gramsci hablaba de que para el proletariado su príncipe es el partido, para las clases dominantes, para la burguesía, el príncipe es el Estado. Es el que es capaz de ver los intereses estratégicos de la clase dominante más allá de sus intereses concretos, ¿no? Por eso nosotros cuando analizamos la burguesía, qué está pensando la burguesía, no tenemos que ver a Maruenda, tenemos que ver lo que está haciendo los aparatos del Estado, lo que están haciendo las instituciones regulacionistas europeas, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos que quedarnos con la forma, con el folclore, sino ir a la raíz. La segunda característica creo que es que el Estado tiene el monopolio de la violencia, el monopolio de la coerción, el monopolio de lo que se hace y de lo que no se hace, la posibilidad de imponer su ley sobre un territorio determinado. Y luego la característica, yo creo que como más importante del Estado capitalista en el siglo XXI es su capacidad de integración. El Estado genera consensos porque es imposible mantener el dominio a través de la simple violencia. Un Estado que se fundara simplemente en la violencia es un Estado débil, es un Estado destinado a autodescomponerse, como era, por ejemplo, el Estado zarista, que era un Estado que no tenía aparatos del Estado capaz de integrar las demandas del proletariado, capaz de integrar las demandas del campesinado o capaz de destruir una institucionalidad como la de los soviets, integrando sus elementos menos agresivos y dejando a otros elementos, por así decirlo, democráticos, sobrevivir, ¿no? Es decir, el Estado capitalista es útil cuando responde a las demandas de los subalternos, de los y las de abajo, sin tocar la relación capitalista de forma estructural, ¿no? Así pues, el Estado no es un significante vacío, sino un producto histórico, ¿no? Y yo creo que aquí entramos en un debate bastante interesante y donde creo que los marxistas tenemos que aprender muchísimo de Laclau, sobre todo de Laclau, de política e ideología en la teoría marxista, ¿no? Es verdad que el Estado integra y condensa esas relaciones de fuerza entre las clases y a la vez es un instrumento de dominación de clase, ¿no? Pero el Estado moderno, el Estado tal, o el Estado en Occidente, que diría Gramsci, también bueno, pues se configura por una serie de patrones y de relaciones configuradas en la sociedad civil que podríamos llamar como demandas democráticas.
la libertad de voto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay como una tendencia en cierto marxismo a ver esas demandas como algo meramente instrumental, lo que en el marxismo clásico se llamaba las reivindicaciones democrático-burguesas. Yo creo que es importante que cambiemos el chip en ese sentido y pensemos un poco como pensaba E.P. Thompson, ¿no? Que todas esas conquistas democráticas son un producto de la lucha de clases. Es decir, hasta cierto punto son una victoria parcial de las clases populares, que se abran esos espacios, ¿no? Y que eso nos hace ver esas demandas no como algo instrumental, no como algo que tenemos que utilizar, sino como algo de lo cual el proletariado en su lucha por el socialismo se puede apropiar, puede hacer suyo, ¿no? Y entonces ahí volvemos al concepto de articulación en Gramsci. El proletariado tiene que ser el mayor defensor, el mayor desarrollador, el que pueda hacer efectiva toda esa serie de demandas democráticas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante aclarar que para nosotros no se trata de ocupar el Estado, sino de penetrarlo para utilizarlo como una palanca para generar nuestras instituciones. Las instituciones son las de ellos, pero nosotros tenemos que utilizarlo. Y ahora que estamos haciendo política institucional, incluso una organización como la nuestra, que siempre ha estado en la periferia de la institución, estamos utilizando la institución o las instituciones burguesas, las instituciones capitalistas, como palanca para hacer política de masas, yo creo que es una perspectiva que no debemos perder. Es decir, nosotros estamos en las instituciones, pero para generar otro tipo de instituciones. Es decir, tampoco una visión burdamente instrumentalista. Nosotros no somos anarquistas. O yo, por lo menos, no quiero ofender a ningún anarquista si hay en la sala. Pero me refiero, las instituciones sirven para organizar la vida social, las instituciones son necesarias, pero las instituciones están formadas o conformadas por determinadas clases y responden a determinados intereses históricos. Entonces, nuestra tarea, por así decirlo, para subvertir el capitalismo es construir nuestras propias instituciones. Y ahí está la diferencia fundamental entre el planteamiento comunista o el planteamiento socialista y el planteamiento liberal o el planteamiento capitalista. Mientras que ellos plantean que la institución estatal es lo político, y en eso también cae muchísimo la CLAU y los populistas, en realidad el Estado y la esfera de representación es una execrencia, por utilizar aquella expresión de Engels, de una serie de relaciones de dominación que se dan en el seno de la sociedad. Entonces, si nosotros queremos construir una institucionalidad alternativa, la pregunta que nos tenemos que hacer, para empezar, es ¿de dónde surgen, dónde tenemos que construir esa institucionalidad alternativa? ¿Es en la esfera de la representación o es en esa esfera de las comunidades vivas de las que hablaba Lenin? Nosotros tenemos que generar instituciones en los barrios, en los centros de trabajo, en las plazas, etcétera, etcétera. Es decir, en los lugares donde la hegemonía se materializa o en lugares donde la hegemonía constituida en lo social se representa, que son en las instituciones parlamentarias, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que combinar ambas cosas, pero sin perder el objetivo, que una institucionalidad radicalmente democrática es una institucionalidad que se construye no donde se representan las relaciones sociales, sino donde se reproducen y donde surgen las relaciones sociales. Es decir, para nosotros la tarea no es cambiar unos representantes por otros, sino es acabar con la lógica de representación y cambiar la relación entre política y sociedad, ¿no? Bueno, con eso pues voy terminando y solo quería dejar una reflexión final que a mí pues me ha surgido últimamente, que es verdad que con toda esta crisis del marxismo, de la cual yo creo que nos estamos recuperando a través de la lucha de clases, y este libro, por ejemplo, de Lenin le ha activado, donde escribe Kubelakis, que es un activista de Syriza, pues demuestra ese paralelismo entre revitalización del marxismo y auge de la lucha de clases, es que nosotros hemos perdido una batalla que ya no vamos a poder recuperar mucho, nunca. Es decir, ¿qué es lo que Engels, por ejemplo, escribió en el Anti-Düring? El socialismo es inevitable, el socialismo es científico, el socialismo llegará, el socialismo es una teleología, etcétera, etcétera. No, nosotros ahora tenemos que disputar otro campo. Para convencer a la mayoría de la sociedad
de que nuestro proyecto político es viable. Nosotros tenemos que disputar el campo de la deseabilidad, es decir, nuestro proyecto es mejor que el de ellos, es decir, nuestro proyecto es un proyecto que ofrece cosas que el otro proyecto no puede ofrecer, pero también disputar el campo de la posibilidad, abandonar la idea de que el socialismo es inevitable, no es inevitable, la barbarie está más cerca que nunca, sino disputar la idea de que el socialismo es posible, de que el socialismo es posible y de que merece la pena luchar por ello, ¿no? En ese sentido, al contrario que los populistas, que tienden a una lógica del razonamiento de creer que la crisis es la excepción, es decir, de que el sistema funciona bien, de forma normal, y que entonces aparece una normalidad que hace que el sistema de repente funciona mal, nosotros invertimos ese razonamiento. Nosotros creemos que el sistema funciona mal. Es decir, que la normalidad del sistema son las guerras, es la pobreza, es el hambre, es la violencia y es la precariedad vital, ¿no? En ese sentido, esta charla también tiene como objetivo que empecemos a revalorizar esa idea de Marx de que ser radical es ir a la raíz. O sea, de que el problema no está en un determinado bloque de poder, no está en la corrupción, no está en una determinada forma de representación, sino que el problema son las relaciones sociales, económicas, materiales, que hacen que todo eso sea posible, ¿no? Y por mi parte, nada más. Son 3 o 10. ¿Hasta qué hora? ¿Este cuarto? ¿Qué? 20. ¿Tú moderas o qué? Bueno, oye, reconocemos que ha sido un poco largo, pero es importante que intervengáis también, ¿no? Así que parece que tenemos unos 20 minutos, así que si hay, sería bueno que pidierais intervención, a ser posible breve y sintética, para que pueda intervenir el mayor número de gente. Silencio, por favor. Quienes os vais a ir, pues iros pacíficamente y en silencio. Bueno, a ver, esperad que tome nota. A ver, José Ramón, Tito, ¿tu nombre? Emilio. A ver, alguna compañera por ahí que pida la palabra. ¿Quién? María. ¿Quién más? Manolo. Otro Manolo. Y ya está, y cierra. Raúl Parra. ¿Alguna compañera más que quiera hablar? Que hay aquí una sobrerepresentación masculina. ¿Alguna compañera más? Venga. Julia, venga, ánimo. Y 2 minutitos, porque si no, no habla todo. 3, 6, 8. No, 3, 6, 7. 7 por 2, 14. Oye, 2 minutos por intervención. José Ramón, adelante. ¿El micrófono? ¿El micrófono dónde está? ¿El micrófono ahí? Venga. Bueno, 2 minutos un poco difícil en un tema tan complejo. Quería decir 2 cosas. Me ha alegrado el enfoque que ha hecho Bryce, el intentar recoger las aportaciones que tiene la CLAO y el populismo. La importancia de los discursos, yo creo que hemos subvalorado siempre la importancia de los discursos. Eso conecta también con teorías incluso psicológicas. Lacan habla del tema de que el sujeto se constituye a través de discursos y lo real no importa, porque lo real no existe. Lo real en lo psicológico no existe. En la medida que uno se constituye en lenguaje, se constituye en sujeto. Y eso es relativamente, tiene cierta realidad en lo psicológico, tiene en lo político también. Pero cuando hablas de los discursos, a mí me parece, yo no soy un experto como tú, que la CLAU cree que lo material es un discurso. Quiere decir que construir un soviet es un discurso. Entonces, que no es solo lo verbal, lo discursivo, sino que lo material se convierte en discurso. Y en cierta medida se puede considerar todo
también desde su punto de vista. Y lo segundo que es cierto y que es un poco absurdo y que igual no está en el primer Laclau es que niega la realidad material de lo que puede ser discursivo, considerado discursivo, pero en realidad no es discursivo. Y un ejemplo típico es la mujer no es un discurso, es una situación de género social, de relación social. El sujeto de la lucha feminista es independiente de la condición biológica y social de la mujer, porque la mujer no tenga conciencia social feminista, como no tiene la mayoría de las mujeres, no es el sujeto histórico de la lucha feminista. Puede ser cualquiera, podrían ser protagonistas los hombres de la lucha feminista, porque en el fondo lo material, la condición social, incluso los elementos biológicos no tienen importancia política. Entonces, claro, lo mismo que hace con la clase obrera podía hacer con la mujer, anularla como sujeto histórico de la lucha feminista y convertir, si la clase obrera, que es la clase que está situada en una determinada posición social y que le da una perspectiva determinada, una perspectiva potencial, eso no es importante para nada, no hay ningún sujeto de ningún tipo de lucha, está preestablecido, ¿no? Bueno, iba a agradecer a los ponentes, pero como tengo 2 minutos, que se den por agradecidos, que ya lo saben. Yo creo que en todos estos debates, como decía Lenin, deben verificarse en la praxis. Y yo creo que cuando se habla del planteamiento de Laclau nos olvidamos de una cuestión, que es que el planteamiento político de Laclau ya ha sido derrotado de una forma muy agresiva y precisamente en el momento donde nació. Lo comentaba Bryce, que la trayectoria vital de Laclau proviene de la Izquierda Nacional Argentina, y la Izquierda Nacional Argentina hace una apuesta precisamente en construir un pseudosujeto o pseudobloque histórico que no tiene naturaleza clasista, que no reivindicaba a la clase obrera necesariamente, lo reivindicaba de forma rara, en torno a una reivindicación vacía que era el retorno de Perón, que estaba en el exilio. Y planteaba que, a través de que grandes capas sociales asumieran el retorno de Perón como una gran reivindicación, se podía tumbar la dictadura de la Revolución Argentina. Y lo teorizaba como que ese sujeto iba a ser neutral desde el punto de vista de clase. Bien, eso tiene un primer éxito. Evidentemente, sí se articula un movimiento en torno a la vuelta de Perón y las elecciones argentinas del 73, que igual la gana Héctor Cámpora, que es del sector más progresista del peronismo. Pero evidentemente es que era mentira. Ese sujeto social no era neutro desde el punto de vista de clase, era un sujeto social donde la burguesía y las clases dominantes tenían una hegemonía absoluta. Y lo que les pasa a la Izquierda Nacional Argentina es que no es solo, digamos, pierdan políticamente, es que los cagan a tiros, usando términos y nada más volver Perón, podemos hablar de la masacre de Ezeiza y tal. Este aprendizaje histórico yo creo que es importante cuando se plantea este debate. Oiga, es que esto ya lo ha intentado usted y pasa esto, y ejemplificativamente podía ser útil. Y luego yo creo, ya por culminar, creo que todo el planteamiento de Laclau nos plantea, aparte de esta discusión, nos plantea un par de desafíos al marxismo revolucionario. El primero es pensar si toda esta teoría del discurso de Laclau, pese a que evidentemente tiene unas raíces de negación del sujeto clasista, incluso de negación del proyecto de construcción del socialismo, Laclau lo que reivindica es algo que no sabemos exactamente lo que es la democracia radical, sí podemos utilizar toda esta teoría discursiva para la construcción de un sujeto social digamos de clase, digamos realmente transformador. Por poner yo diría así, Laclau, extirpado de Gramsci y de sus raíces leninistas, porque si hay raíces gramscianas tiene que haber raíces leninistas, no es nada más que un vendedor de aspiradoras, que puede vender cualquier aspiradora a cualquiera. La discusión, que yo no tengo clara respuesta, y yo creo que es uno de los trabajos, y con esto concluyo, es: ¿podemos usar la teoría del discurso de Laclau, incluso sus categorías más complejas y más discutidas, como el significante vacío, los significantes flotantes, la cadena de equivalencias, para construir un sujeto clasista realmente revolucionario, o no? ¿O es esencialmente imposible, que tirar por otro camino? Yo creo que este es el debate que habría que abrir. Bueno, como dijo el compañero, la teoría de Laclau se basa mucho en las experiencias latinoamericanas. Por un lado las pasadas, pero también las presentes o las recientes. Y entonces es fundamental ubicar que se está poniendo a prueba esta teoría, y que, por un lado, quien se quedó fuera de los procesos populistas en Latinoamérica se quedó fuera de los procesos de masas y de las experiencias de miles y millones de personas.
Sin embargo, quienes siguieron el camino de la reivindicación del populismo en su simple sentido, han decaído ahora en una institucionalización que ha impedido el avance de la transformación social desde abajo. Entonces, en los debates que se están dando acá con el reflejo de Latinoamérica nos parece fundamental entrar en este tipo de procesos, pero no limitarse a la gestión institucional y buscar la vinculación directa entre los procesos de clase fuera de las instituciones y las transformaciones de estas instituciones mismas a partir de ese movimiento externo. Desde México nos parece un error lo que está haciendo la dirección de Podemos ahora en un proceso de avance y de adaptación demasiado rápido, abandonando justo lo que en Latinoamérica fue el momento de estancamiento, el alejamiento de los movimientos sociales, la profundización del cuestionamiento de las instituciones mismas, y entonces hay que encontrar la vinculación entre los mismos movimientos que se pueden ir generando o autogenerando y el cuestionamiento profundo de las instituciones. Bueno, tengo que ir a... Da igual. Yo estoy totalmente de acuerdo con las críticas que estamos haciendo aquí, ¿no? A la visión populista, a la CLAU y demás. Sin embargo, quiero que, como personas ancladas en el marxismo, que nos interesa el marxismo, repensemos mucho el concepto de clase y que tengamos muy en cuenta todos estos debates que se dieron también dentro del marxismo. Esta idea de Perry Anderson de las clases existen independientemente de que se nombren a sí mismas o no, esto lo defienden sociólogos weberianos, uno lo puede observar objetivamente desde fuera. Sin embargo, yo creo que hay que retomar mucho la visión de Thompson, que es decir, bueno, hay una experiencia concreta que está mediada por el lenguaje también, y esto es un poco la idea esta del discurso, ¿no? Y esa experiencia concreta que, por ejemplo, Thompson estudia, en un caso como la clase obrera británica, que se asociaba mucho a la fábrica, Thompson lo que ve es que hay una confluencia de elementos muy diversos, que no se dio solo en la fábrica. ¿Por qué digo esto y qué podemos extraer de ahí? Bueno, pues que los espacios de lucha son muchos y diversos y lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y a lo mejor buscamos a la clase obrera y obviamente todos tenemos... La clase obrera se ha transformado y que hay que ver dónde están los lugares de lucha. Y luego también complejizar la noción de clase en cuanto a que sí, hay que recuperar lo material, pero también lo simbólico, las posiciones de dominación. Creo que la noción, por ejemplo, de capital, de Bourdieu, de capital social, cultural y económico es importante, porque si no, no tenemos en cuenta por qué en determinados movimientos sociales, decía el otro día Manuel Rodríguez, el problema de que en el 15M han predominado las clases medias. Yo creo que hay un problema a veces en que los movimientos sociales están muy dominados por aquellos que tienen un capital cultural alto. ¿Qué pasa con las clases populares, con aquellos que realmente están desposeídos, a veces también de capital cultural, ¿no? Que podemos buscar un sujeto, un concepto como clase, para estratégicamente aglutinar, esto está claro, tenemos que aglutinar de la misma manera que el concepto mujer aglutina a mujeres muy diversas, pero cuidado también con las dominaciones. Por esto los feminismos africanos han venido a decir a las mujeres blancas, cuidadito cuando habléis en nombre de nosotras, porque a lo mejor hay una serie de posiciones de poder que vosotras no entendéis como mujer blanca de clase media a las que estamos sometidas. Entonces, bueno, entender esas relaciones de poder incluso dentro de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, sí, hay que dialogar absolutamente con cualquier pensamiento, pensador y pensadora que coincidamos, porque estamos en espacios geográficos, espacios políticos, espacios temporales que nos obligan, como obligaron, evidentemente, a Marx, a Lenin y a Trotsky, que por cierto hoy es el 75 aniversario de su asesinato, hoy justamente. Entonces, pero yo creo que pero también hay que, poner las cosas un poco en su sitio. Vamos a ver, no nos deslumbremos, es lo que quiero decir. Yo creo que el problema de la dificultad de leer a Laclau no solamente radica en lo alambicado del lenguaje, sino en el objeto y en el método. Es decir, que es digamos que no nos fijamos exactamente en lo mismo y hay que establecer, por lo tanto, puentes. Segundo, yo no sé
hasta qué punto la derrota del socialismo real sin alternativa, no está también en la base, o sea, hay un vacío, y en ese vacío aparecen intentos de explicación, y eso es lógico y es legítimo. Pero no sé si estos intentos de explicación van a aguantar si reaparecen movimientos sociales potentes, o allí donde hay movimientos sociales potentes, porque creo que son explicaciones que vienen al pelo en ausencia de protagonismo precisamente del pueblo. La otra cuestión es que refuerzan, hay una conclusión en mi opinión, en el pensamiento de la CLAU, es que refuerza mucho la delegación. Es decir, en la medida en que existe alguien que interpreta una élite política que en definitiva representa al pueblo, los elementos de política delegada se refuerzan frente a la participación política más directa, en esa tensión que siempre hay necesaria. Y además, yo creo que introduce un elemento, que ya lo estamos viendo, de relativización constante de los programas, del programa político. Porque no, el programa político, si uno lee con atención a la CLAU, en definitiva, no existe. Es decir, no existe, no se pueden fijar ni intereses ni propuestas de futuro. Entonces, esto dificulta la acción política de masas, no la de los intelectuales, que no la dificulta. Y ya he terminado. Y acabo diciendo que, bien, yo creo que hay que intentar simplificar las consignas, retomando una cosa que ha planteado Bryce, pero esto es una vieja cuestión pendiente en el movimiento obrero, es decir, el Tierra y Libertad, etcétera, en fin, Lenin y Trotsky estuvieron durante años empeñados en encontrar la consigna que permitía concentrar todo el programa en un momento concreto de lucha. Manolo de la Rosa. Bueno, estoy prácticamente muy de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho desde la mesa. Quizás introducir una pequeña cuestión, que no es tan pequeña, que es el problema de que existen los países imperialistas y los países que no son imperialistas. Entonces, aunque la contradicción fundamental en este mundo es entre capital y trabajo, no nos podemos olvidar que no es lo mismo la actuación de la CLAU en Argentina, que es un país semicolonial en un momento dado y sigue siendo en bastante medida, que en los países del norte, llamado norte, como puede ser Europa o Estados Unidos. Entonces, el tema del populismo no cabe lo mismo. No es lo mismo que algunos dirigentes reconocidos de nuestros aquí hablen de patriotismo que hablarlo las masas que se rebelan contra las telefónicas. Entonces, no es lo mismo el patriotismo español que el patriotismo, digamos, de los países del sur cuando luchan contra el imperio. Entonces, creo que hay un riesgo de disolver esa contradicción en que da lo mismo en el país que estés, porque al fin y al cabo lo que hay es capital trabajo. Entonces, simplemente lo dejo ahí para que lo reflexionemos, ¿no? Yo tengo una pregunta muy sencilla. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis planteado, pero, por ejemplo, cuando se habla de crear comunidades vivas, ¿no? Al margen de las relaciones sociales dominantes, al margen del Estado sobre todo, ¿no? Que es la excrescencia de lo social, sino ir a lo social directamente, y se habla de construir poder popular y todo esto que siempre se repite. A mí me parece que esto tiene un tono a veces como muy de consigna abstracta, un poco idealista, ¿no? Porque nunca se sabe concretamente qué mecanismo concreto puede generar esa comunidad viva, ¿no? Entonces, ahora que estamos tocando un poco las instituciones, me gustaría preguntaros de qué manera se puede liberar esa potencia comunista, si es que está de algún modo presente, a partir de las personas realmente existentes que están insertas en relaciones de producción capitalistas, no están. Y entonces, por lo tanto, si tú les apelas idealmente a construir autoorganización, pues eso no va a tener mucha potencia. Se puede ver en las resistencias, en los movimientos sociales, en la PA, en
en los círculos Podemos incluso, o en el 15M, esas, como una especie de protoinstitución de esa comunidad viva que decís, pero a mí eso me parece contingente. Yo creo que hay que ir a las relaciones sociales de producción, porque mientras no se altere eso, lo que en última instancia va a traer a las personas es eso, es su vida cotidiana, digamos. Lo otro son nada más que movimientos de resistencia que tarde o temprano se disolverán si no se ataca a esa otra parte. Bueno, se ha entendido mi pregunta, no sé. Respuestas concretas a construir poder popular, es lo único que pregunto. Ya han terminado las intervenciones, no hay tiempo. No hay tiempo. Ahora contestamos brevemente nosotros. No hay... ¿Tú habías pedido? Coño, pues no te apuntas. Ah, claro, como hay tanto Manolo, perdón, que hay otro Manolo que no había apuntado aquí. Venga, pues Manolo, acércate allí rápido. Sí. Se había pedido yo, Jaime, sí. ¿Puedo? Venga. No, voy a ser muy breve. No, muy breve, simplemente. Creo que recoger la construcción y la intervención en las instituciones al servicio de la gente, habría que utilizar primero la terminología. Sí, la terminología transmite ideología. Entonces yo simplemente voy a decir, la correcta intervención, la correcta formación de intervenir y crear organización e intervenir en las instituciones sería empezar a hablar de gente que recoge lo que la gente demanda, portavocías, en contra y en lugar de representación. Nada más. Manolo. Sí, mira, dos cosas. Una es, en relación con el discurso de la construcción de un consenso nacional popular, en el sentido de Gramsci, etcétera, ¿no? Y su vinculación con la necesidad de aglutinar consensos, etcétera, ¿no? Bueno, yo ahí, en principio, yo creo que se ha remitido a teóricos como Gramsci, hablando de Lenin, hablando de Trotsky, pero se han olvidado, digamos, los que son los marxistas del Estado español. Es decir, porque en el Estado español hay una situación muy concreta, que es el hecho nacional, que es el hecho de romper España, ¿no?, que va efectivamente en contra del consenso, digamos, en el sentido común, nacional popular, o como quiera llamarlo, o populista, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, recurrir de nuevo a Gramsci y a estas formulaciones es, sin olvidando todas las elaboraciones del marxismo propio del Estado español y de las naciones de ese Estado, pues, en fin, es como, no sé, hablar de no sé qué, ¿no? Quedarse muy cojo, ¿no? Porque no es aglutinar. Entonces, en ese sentido, igual que hablamos de las naciones del Estado y de romper el Estado, hablamos también, como se habla antes, de las mujeres o de las capas de la clase obrera, es decir, unidad popular o candidaturas de diversidad popular. Quiero decir, ojo, es decir, no esta historia de la unidad popular hay que situarla en ese contexto. Ya, una cosa. Y la otra cosa es lo de combinar las instituciones y el trabajo en las comunidades vivas, ¿no? Yo en ese sentido sí que creo que habrá que recoger lo que es la experiencia anarquista. Quiero decir, las comunidades vivas están en contra de las instituciones y es el combate contra las instituciones. No es combinar, digamos, lo que se hace en las instituciones con el eso. Y yo creo que desde ahí el punto del anarquismo además del Estado español nos puede dar unas lecciones, vamos, de maravilla. Gracias a ellos pues se resistió el golpe fascista. Bueno, contestamos ahora brevemente. Bryce. ¿Micro? Bueno, pues coge este. ¿Ya? No va. A ver, dale. No, ahora va. Vale. Perdón. Bueno, a ver, es verdad, o sea, que toda introducción en 40 minutos pues tiene fallas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay una cosa que se llama tiempo y no podemos hablar de todo. O sea, las intervenciones del público yo creo que han estado muy guay porque complementan algunas cosas. Lo que decía el primer compañero, de que es verdad que la Clau dice que todo lo material es discursivo y que todo lo discursivo es material, ¿no? Hacia ahí como una dialéctica tal.
hay un debate muy bueno, para quien le interese, entre Laclau y Norman Lleras, escrito en los años 80 en la New Left Review, sobre esa cuestión. O sea, yo el problema que creo es que cuando tú conceptualizas para intervenir en la realidad, los conceptos se tienen que acotar. Es decir, si todo es discurso, al final es como decir que nada es discurso. Es una especie de panteísmo ontológico, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Es verdad que existen las prácticas discursivas que tienen una centralidad en las relaciones sociales, pero digo, existen prácticas que no son por sí mismas discursivas, que no, que son basadas en la costumbre, basadas en la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que darle una autonomía relativa a la cuestión discursiva para que el concepto de discurso tome valor. Y yo creo que ahí también pues, se refleja un poco una de las diferencias más grandes entre la ontología que emplea Laclau y otro tipo de ontologías más cercanas al marxismo, ¿no? Como puede ser la de Lukács y la ontología del ser como algo construido socialmente y no a través del discurso, frente a la ontología del discurso que defiende Laclau. Pero bueno, estos son debates que en realidad son un coñazo. Y luego con lo que decía, bueno, pues bastante gente, ¿qué elementos podemos utilizar de Laclau para avanzar hacia el socialismo, para hacer la revolución? Pues yo creo que muchos. O sea, y precisamente un poco el objeto también de tener esta discusión es precisamente que el marxismo, si es una teoría viva, no es una teoría, por así decirlo, que se desarrolle como la Torá, no es una teoría que discute simplemente consigo misma, sino que discute pues, con el resto de teorías críticas que van surgiendo. Y yo sí que creo que hay muchos elementos positivos en la teoría de Laclau, pues ese cuestionamiento de la relación mecánica entre significado y significante, pues cómo entiende pues, determinados campos de disputa de los sentidos, como los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que no hay ningún problema en incorporar al marxismo revolucionario pues, determinadas herramientas metodológicas y discursivas que propone el populismo, sin ningún tipo de temor, porque una teoría que es fuerte no tiene temor en mestizarse, ¿no? Solo las teorías débiles pues, son las que tratan de atrincherarse en su verdad, ¿no? Luego, a mí me gustaría aclarar una cosa, que yo creo que el populismo no se tiene que analizar como el populismo se identifica a sí mismo. Es decir, el populismo también surge, como decía el compañero mexicano, en circunstancias históricas determinadas. Es decir, el populismo tiene unas raíces sociales. El populismo surge en un momento histórico concreto, que es el de la falta de identidades colectivas, el de la falta de una clase trabajadora autoorganizada y fuerte o con formas de representación como las que existían en una etapa anterior, ¿no? Es decir, que también hay que hacer el populismo, un análisis no solo del populismo desde su propia autoconcepción teórica, sino un análisis de lo que podríamos llamar desde el materialismo histórico, ¿no? Cuáles son las raíces sociales y también la pregunta que tenemos con respecto a Podemos, pues ¿por qué ha podido surgir un fenómeno populista en el Estado español? Es decir, eso es un poco la pregunta que luego nos tendremos que plantear en talleres que aterricen pues, toda esta cuestión más teórica a lo concreto, ¿no? Y luego, bueno, magnífica la intervención de la compañera María, que yo comparto al 100%, y precisamente lo interesante de Thompson es que creo que va más allá pues, de esa dicotomía entre la clase estructurada como forma económica y la clase como bueno, una mera subjetividad construida a través del discurso, sino que introduce otro tipo de elementos en la ecuación. Introduce el concepto de cultura, introduce el concepto de espacio e introduce el concepto de experiencia, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Es decir, como al final los sujetos se conforman no a través de una heterogeneidad, como puede ser un líder o un discurso que desde fuera introduce la conciencia, sino a través de sus experiencias vivas, reales, etcétera, etcétera. Y luego, por cierto, una cosa, no hablemos de contradicción fundamental. O sea, eso de la contradicción fundamental yo no sé lo que es. Existen contradicciones particulares. La contradicción de nuestra época fundamental no es la contradicción capital-trabajo, esa es la contradicción particular del sistema capitalista, pero luego hay contradicciones fundamentales como el patriarcado, ¿no? Que también es una contradicción material fundamental, tan material, tan específica y tan importante para construir el sujeto como es la de clase, ¿no? Y luego la pregunta que hacía Raúl. Raúl, luego hablaremos porque cuestionar una abstracción con otra abstracción es una trampa y los
Bueno, la pregunta es muy buena y es muy pertinente. Yo no he defendido en ningún momento, y perdonar si me he explicado mal, que quizás puede ser, esa idea de constituir comunidades vivas al margen del Estado y que sustituyan al Estado. Eso es lo que han defendido otros compañeros como Toni Negri, hipótesis que yo no comparto porque creo que al final el Estado afecta a todas las relaciones sociales. Tampoco hay que defender una posición como la que defendía Lenin en el 1917, que es una posición frontalista, ¿no? Rápida constitución de instituciones paraestatales o contraestatales, asalto frontal a los aparatos del Estado a través de una insurrección. O sea, yo creo que precisamente las aportaciones de Gramsci o Pulantzas complejizan esa cuestión de la construcción de una nueva institucionalidad. Y ejemplos concretos. Estudiemos atentamente, por ejemplo, el caso de Venezuela. Es decir, y cómo se desarrollan esos procesos de construcción de poder popular. El poder popular no se desarrolla necesariamente previamente a la conquista de los aparatos del Estado, sino que se empieza a desarrollar en tensión con la conquista de esos aparatos estatales. ¿Y cuál es un poco la tarea de los y las revolucionarias? Pues precisamente un proceso largo en el tiempo, un proceso complejo, donde manteniendo el poder político se fomente otro tipo de institucionalidad. Pues por decirlo con un ejemplo concreto, si hay una televisión pública estatal, transferimos los mecanismos de gestión de forma progresiva pues a comunidades vivas, a comunidades reales, etcétera, etcétera. Y otra cosa, el marxismo es ante todo, o sea, una dialéctica de crítica. Las cosas que vamos a construir, el poder popular, las nuevas instituciones, hay que experimentarlas, no están predefinidos. Lenin no inventó los soviets, ni mucho menos. De hecho, el partido bolchevique tenía una posición muy recelosa con los soviets, ¿no? Entonces, con todo esto de la nueva institucionalidad, de una nueva institucionalidad alternativa a la estatal, yo creo que lo que tenemos que estar es abiertos a las posibilidades de innovación del movimiento real, etcétera, etcétera, ¿no? Aprendiendo un poco de las experiencias latinoamericanas. Y acabo con un ejemplo que como que se me acaba de ocurrir. Argentina en 2001, ya que estábamos hablando de Argentina. Allí en Argentina en 2001 surgen asambleas populares, surgen elementos de autogestión, de ocupación de fábricas, etcétera, etcétera. Eso es el embrión de una nueva institucionalidad. Lo que hace el kirchnerismo es integrar las demandas de esa nueva institucionalidad en los aparatos del Estado, extirpándole de su composición antagonista, de sus elementos de autoorganización. Yo creo que un poco la tarea que tenemos nosotros es precisamente utilizar esas palancas no para extirpar el proceso de autoorganización, sino para fortalecerlo, para fomentarlo y progresivamente ir transfiriendo la gestión de la sociedad a instituciones que no sean necesariamente representativas. Bien, bueno. Me gustaría decir muchas cosas, pero bueno, en general comparto sobre todo sí, lo de María y lo que han dicho estos compañeros, ¿no? Yo creo que, claro, quizás no ha habido tiempo, ¿no? Pero creo que es importante destacar que hay diferencias relevantes, por supuesto, con el populismo tal como lo define Laclau, ¿no? Fundamentalmente en lo que significa esa autonomización de lo político respecto a lo material, ¿no? También respecto al papel del liderazgo, que yo creo que se ha hablado poco, ¿no? Es decir, el gran problema yo creo que está precisamente en cómo lo que hace Laclau es al significante flotante, ¿no? Darle una centralidad para ser el único capaz de representar lo que significa ese significante vacío, ¿no? A través de una serie de demandas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un problema clave, que es la relación populista, líder-masas, ¿no? Sin mediaciones, ¿no? Porque cuando habla de Lenin, pues claro, evidentemente, no solo la diferencia está en los soviets, sino en el partido. Es decir, sin el partido, digamos, los soviets habrían llegado a no habría habido insurrección. Ha habido insurrección. Precisamente uno de los grandes problemas de la revolución es si se hace la insurrección con el apoyo del Congreso de los Soviets o no. Pero bueno, no voy a hablar de esto. Entonces yo creo que hay diferencias respecto a lo político, respecto a la centralidad del liderazgo, ¿no? Respecto a esa subestimación de líneas de fractura distintas de la fundamental que él señala, ¿no? Es decir, la fundamental es la contradicción pueblo-oligarquía, diríamos, ¿no? Y las demás contradicciones deben subordinarse a esa.
Ese es el gran problema. Y claro, eso se extrapola en el caso español cuando a esa única línea de fractura se le da el objetivo de ganar. Entonces, el que se plantee que solo con esa línea de fractura se puede garantizar el conseguir el mayor número de votos posible, hace que otras líneas de fractura, otras demandas, no entren dentro del discurso y dentro del proyecto. Ese es el gran problema. El aborto no encaja, bueno, pues no lo metamos. La cuestión nacional catalana no encaja, pues no se puede meter porque resta votos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso hace que, evidentemente, lo que ha dicho Manolo, que claro, que la construcción de los dos Manolos, de los tres, ¿no? La voluntad nacional popular, evidentemente, no se puede construir en términos, en el caso del Estado español, ¿no? Haciendo abstracción de líneas de fractura que atraviesan a ese demos, yo no hablaría etno, es decir, a ese demos de distintos demos que hay. Precisamente, y en fin, por hacerme un poco de publicidad, yo lo que hago en el libro de los nacionalismos es enlazar a Gramsci con Joaquín Maurín. Precisamente, del mismo modo que Gramsci habla de la construcción de una voluntad nacional popular, en el caso italiano, uniendo al sur con el norte, como Maurín está hablando, ¿no?, de romper con el Estado para construir una nueva relación entre los pueblos, ¿no? Y eso exige hablar en términos de bloque plurinacional. En el caso español, plurinacional popular, ¿no? Y bueno, yo querría destacar, de todas maneras ya digo, es decir, que tenemos que ver la relación entre marxismo y populismo no en términos antagónicos, sino en términos, digamos, conflictivos, para entendernos, ¿no? Con elementos comunes, como también respondiendo a lo que planteaba Tito, pero por supuesto con diferencias importantes. Pero hay que entender por qué surge el populismo en el caso europeo y particularmente en los pueblos del sur. Es decir, porque ahí sí es verdad que lo que hay es una confrontación, digamos, con una soberanía superestatal que se impone frente a unos pueblos del sur. Y entonces, en ese sentido, sí tiene, digamos, credibilidad la centralidad que tiene hoy el conflicto, digamos, pueblo-oligarquía, es decir, pueblo entendido en términos de demos, es decir, democracia, ¿no?, gobierno del pueblo, frente a oligarquía, ¿no? Es decir, ya digo, entonces no podemos obviar la importancia de eso para que luego se dé lo que planteaba Manolo ahí, que evidentemente que en ese proceso se pueda dar cada vez mayor importancia a la contradicción de clase, ¿no?, o a otro tipo de contradicciones, porque estamos hablando de acumulación por sobreexplotación, pero hay acumulación por desposesión. Precisamente eso también tiene que ver con, tenemos que hablar de los trabajadores y desposeídas también, ¿no? Y el retorno de la idea del común, que hemos visto también en los últimos tiempos, es algo fundamental que tiene que aparecer también dentro de ese programa y dentro de esas demandas que tenemos que plantear, ¿no? En fin, y respecto a las comunidades vivas, bueno, a mí lo de comunidades vivas no me gusta mucho, pero es verdad que sí que tenemos que, es decir, la misma crisis socioeconómica que se está viviendo en los países del sur sí que hace que resaltemos la importancia, junto a la construcción de poder político, digamos, popular alternativo, también de una economía social solidaria, es decir, también de un nuevo tipo de relación entre convencidos y necesitados, necesitadas, ¿no? Es decir, que es lo que estamos viendo en Grecia. Es decir, Syriza también está apoyando experiencias, digamos, que yo no llamaría autogestionaria, porque lo del término de autogestión, como dicen Dardot y Laval, también tenemos que revisarlo. Yo prefiero autogobierno, ¿no? Autogobierno que quiere decir ir más allá de la mera gestión, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso hay que insertarlo en un discurso, pero obviamente no se puede... Bueno, las juntas de buen gobierno que se plantean en el plano municipal, bueno, podrían prefigurar, es decir, esa búsqueda de una nueva institucionalidad alternativa a lo que es la subordinación a los meros organismos representativos actuales, ¿no? Bueno, yo creo que el debate ha sido rico, seguiremos reflexionando y adelante. Gracias.